Hacer leyes muchas veces se ve como algo ajeno, complicado. Sin embargo, puede tener implicaciones en la vida de las personas, puede ayudarlas a crecer, a tener más oportunidades. Por eso me da mucho gusto platicar este día con Manuel Pozo Cabrera, diputado. ¿Cómo estás, Manuel? Encantado, Gabriel, encantado de saludarte y saludar a todo el auditorio. Efectivamente, uno como ciudadano identifica las leyes principalmente para sancionar, ¿no? Pero yo estoy consciente que el espacio legislativo es el espacio donde nace la política pública, esa posible solución a una problemática social. Es ahí donde se diseña, sí, las reglas del juego, pero también cómo va a conducir el Ejecutivo, por ejemplo, su actuación, el presupuesto, desde luego, ahí se aprueba, pero también a través de las leyes, la ley orgánica y todo lo que tiene que ver con la organización de la administración pública, permite diseñar cómo va a ser la actuación del Ejecutivo. En lo particular, un tema que me compartes que te interesa mucho y a mí también me interesó desde la campaña, fue el tema de la reactivación económica en Querétaro y en México. Querétaro tiene una vocación mixta en la parte industrial, particularmente transformación, el tema automotriz, ahora aeronáutica, también ya con una incursión importante en todo lo que tiene que ver con la telecomunicación, particularmente el hospedar servidores, etc. Sin embargo, hay un apartado importantísimo de emprendedores. Hablar de un emprendimiento es hablar de un sueño y no solo individual, sino familiar, colectivo. Desgraciadamente, en este sueño, la gran mayoría fracasan. De tal suerte que durante la pandemia hubo muchas liquidaciones, gente que agarró su liquidación y que puso un negocio con la mejor intención. A algunos le pegó, pero la gran mayoría no. Y desgraciadamente, pues no podemos confiarnos a la buena suerte o a la corazonada. Hoy el emprendimiento, el grueso de los emprendimientos, son más con el corazón que con la razón. E identificamos en el marco jurídico la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, que desapareció después de haberse consolidado durante más de 12 años. Desaparece y también desaparecen varias bolsas de Acerca, de ProMéxico, etc. Y en lo local identificábamos que tanto municipios como gobierno estatal tenían esfuerzos para apoyar emprendedores, pero incluso que son también las universidades, ¿no? Las universidades, con incubadoras, el TEC de Monterrey, la UAC, etc. Desgraciadamente son esfuerzos aislados. Nosotros identificamos que si bien la reactivación de la industria se iba a dar de manera natural en Querétaro, requeríamos una plataforma para que el emprendedor pudiera tener un arranque mucho más sólido. Ahí es en donde viene el diseño de la política pública que comentaba hace un momento. No deben de ser ocurrencias. Para atender un problema, primero tenemos que diagnosticar cuál es la problemática, cuál es el origen. Puede haber muchas causas que den origen, y ahí identificamos lo que es conocido como el Pareto del 80-20, donde está el grueso, para eso ver la posible solución. Y en ese sentido identificamos como posible causante de este problema, es decir, problema con todas las letras, fracaso de emprendimientos. Bueno, identificamos una, desconocimiento del mercado; 2, falta de financiamiento; 3, interrelación entre clientes y proveedores; 4, una política dispersa en el tema del emprendimiento, es decir, si hay esfuerzos en la parte municipal y estatal, pero están dispersos. La solución que nosotros identificamos, y no fue de manera unilateral, organizamos foros, fuimos a Jalpan, lo hicimos en Cadereyta, en San Juan, en Querétaro, etc. Y los universitarios, los emprendedores, los expertos aportaron distintas ideas. El producto final, estimado Gabriel, fue una ley que le da nacimiento al Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación. ¿Por qué ese apellido, digamos, de la innovación? Porque a diferencia de, y con todo respeto lo digo, a nuestros paisanos de Chiapas, de Oaxaca, etcétera, incluso del norte, en Querétaro tenemos el principal asiento de centros de investigación del país, pero desgraciadamente está desvinculado a la necesidad del emprendedor. O sea, es decir, deberíamos estar haciendo esa triple hélice o esa cuádruple hélice para apoyar la innovación, la academia, el aporte del gobierno y, por supuesto, del mercado, ¿no? Y en ese sentido, este instituto lleva implícito una serie de facultades que, desde luego, dependerán del presupuesto que se le dé. Es decir, nosotros en la ley
es un carro que depende cuánta gasolina le pongan para ver hasta dónde llega. Una característica, además de la innovación que lleva, muy particular, es de que establece como obligación del instituto crear una red de emprendimiento. En esta red es en donde van a aglutinar los esfuerzos de la Universidad Autónoma, del Tecnológico de Monterrey, pero también de centros de investigación, es decir, todo lo que pueda sumar para generar un ecosistema sustentable en el tema de emprendimiento. Y con eso serán pasos mucho más seguros. Esa es la apuesta. Este año ya recibió presupuesto, es decir, un presupuesto inicial, y nosotros la apostamos, ya es atribución del Ejecutivo, cuándo empiezan funciones, cuándo designa al titular, y en lo particular yo fui designado como parte del consejo, entonces podré darle seguimiento puntual y estar informando desde luego a mis representados. Las características de los municipios pues son muy diferentes. En estos foros, pues ¿qué diferencias encuentras, por ejemplo, de los que quieren emprender en Jalpan, en San Juan, aquí en Querétaro? ¿Qué necesidades, qué...? Sí, definitivamente, hace un momento, antes de empezar la entrevista, platicábamos sobre modelos de negocio, particularmente en el tema de oficinas compartidas. Sin duda, los negocios han cambiado. Vemos los Airbnb, vemos el tema del Uber, etcétera. Negocios, yo te diría que tienen dos características. Uno, un desarrollo tecnológico innovador como eje central, la plataforma, logística si tú quieres, pero al final de cuentas tú puedes haber tenido la mejor logística, pero sin el desarrollo tecnológico no llegabas. Esa es una. Y dos, el apoyarte de los recursos de los demás. Es decir, no invertir sumas importantes de tu capital para tener el gran local, las grandes oficinas, sino irte a tu core business, que es así conocido, identificado cuál es tu fuerte, cuál es a donde debes de enfocarte, aprovechar los esfuerzos de los demás y hacer, quizás no en lugar de llevarte el 100 de nada, pues quizás te vas a llevar el 30 de poco, pero al final del día tiene mucho más posibilidades. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque si bien vemos que municipios como Los Serranos, el semidesierto, pudiéramos pensar que tienen un mercado más limitado por la simple población, que a diferencia de la zona metropolitana de Querétaro, que están concentrados en la sierra, el semidesierto, están dispersos en las comunidades, pues la realidad es de que hoy con las telecomunicaciones pueden llegar a distintos mercados. El principal reto que yo te diría en la zona del semidesierto y la sierra es las telecomunicaciones. Tienen una muy inestable carga de energía, constantemente son altas y bajas, lo que complica mucho un proceso industrial. Y también, por supuesto, el tema de telecomunicaciones. Acabo de estar en San Joaquín, un municipio hermoso, con recursos naturales impresionantes, con la gente más amable de la entidad, te lo podría yo asegurar, la gente más amable con mejor disposición, pero no hay internet. O sea, el internet es muy escaso, es una empresa que ahora acaba de entrar, tiene una cobertura, pero de repente se baja y se le va a todos. Ese tipo de cosas creo que limitan. Pero volviendo a tu pregunta concretamente, sí puede haber obstáculos diferentes, pero al final del día la lógica de un negocio es la misma. Es decir, tienes que identificar el mercado, tienes que identificar tu producto y tienes que establecer tus canales de distribución o comercialización, ¿no? Entonces, al final del día, yo te diría, hay grandes emprendedores en la sierra, muy enfocados al tema de servicios, particularmente al tema turístico, y estoy seguro que el instituto será una gran plataforma para apoyar a emprendedores serranos. En el tema que mencionaste de las telecomunicaciones, pues ahí, y el de la energía, ahí no sé qué tanto pueda abonar, por ejemplo, esta política de gobierno del Estado de una agencia estatal de energía, y no, aunque es un tema federal de las telecomunicaciones, pero pues sin acceso a ella, pues básicamente te aíslas de mercados, ¿no? Completamente, estoy de acuerdo contigo. Desde luego hay un tema que ya se vislumbraba desde que tú y yo, bueno, tú mucho más joven, pero que ibas a tus primeros simposios, a tus primeros congresos. Los temas torales que se planteaban ahí era la necesidad de reformas estratégicas en México.
y para poder potenciar, para poder jalar inversiones, para poder detonar, para ser competitivos, etc. Y una de las principales era la reforma energética. Más o menos, le pueden cambiar colores, cerezas, pero al final del día era aperturar el sector energético a capitales privados para poderlo explotar. La realidad es de que tú ves los números de Pemex, cada vez se pierden miles de millones de pesos. Si tú ves la Comisión Federal de Electricidad, cada vez es más ineficiente. Entiendo perfectamente la posición de decir, oye, el particular quizás quiera irse a la pechuga, ¿no? Al del negocio, quiere irse a la capital y no a la zona serrana. Hay esquemas de participación que la propia ley lo contemplaba y que desgraciadamente hoy dejan muy poco espacio para que siga creciendo. Pero particularmente la Agencia de Energía es un acierto. Nosotros lo planteamos en la precampaña, participé yo en varios foros sobre la posibilidad de una agencia en Querétaro. En los tiempos todavía salió la legislatura pasada, pero muy acertada. Al frente está el ingeniero Reyes Caracho, que tiene una amplísima experiencia en el sector, y estoy seguro que con sus buenos oficios y con su conocimiento podrá explotar proyectos sí que pueda llegar, porque al final del día eso es lo que la industria demanda, que tenga capacidad para poder instalar su empresa, ¿no? Eso es lo que principalmente pide, pero también para eficientar a pequeños negocios. CDSU y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de Querétaro acaba de sacar un programa de paneles solares para comercios, magnífico, creo que por ahí tiene que ir. Al final del día es una transición energética, y como eso hay esfuerzos. Nosotros estamos esbozando algún tema para que uno de los fraccionamientos más importantes de nuestro distrito pueda pilotearse para un tema de paneles solares, para que pueda haber ahorro importante a los habitantes de ahí. Es decir, volviendo a la pregunta inicial del tema de la agencia, es muy oportuno, es muy útil y proyectamos unos buenos resultados. Regresando un poco a un tema que mencionaste, era pues la vinculación de las cadenas de proveedores, de estos emprendedores con empresas grandes. Okay. No sé si esté en el instituto o sea como un tema que se pueda legislar después, pues los financiamientos, porque a veces las condiciones de pago de los grandes terminan matando el flujo de efectivo de los chiquitos, ¿no? Completamente. Te pago en 90 días y en esos 90 días pues yo tengo que pagar sueldos, ¿con qué lo hago, no? No hay forma, efectivamente. Sí se tiene contemplado financiamiento, pero también se tiene contemplado este acercamiento con la industria. Es el desarrollo de proveedores al final del día y es un interés. Hoy la participación de proveedores locales principalmente se da en servicios, digamos, ajenos a la producción de su producto. Pensemos en un Bombardier, pensemos, muy pocos o prácticamente nadie de los proveedores locales le está surtiendo, sino para darle más bien servicios. Y creo que lo más importante para ellos, incluso para tener una seguridad de las piezas, incluso para un tema económico, te saldría más barato tener proveedores aquí mismo en Querétaro, es ese tipo de acercamiento. CDSU viene haciendo ferias, me parece con buenos resultados, y considero que ahí sí tienen que ser tiros de precisión. O sea, es decir, a ver, hay una bolsa, yo sí lo visualizo. Pongamos un ejemplo a Bombardier, pero podemos agarrar a la industria que ustedes quieran. ¿Qué pieza te gustaría que te desarrollara? ¿No? Esta, ok. ¿Qué necesitas? ¿No? Un torno con esas características. A ver, de la oferta que hay, ¿quién le interesa? ¿No? Pues yo, ok. ¿Qué necesitan? Gobierno participa con esto. La propia industria te puede ayudar para que puedas desarrollar. Porque al final del día, tu producción es para ellos, ¿no? Eso lo hacen en otras partes del mundo y funciona. Quizás voltea alguien por allá, oye, es que a mí no me han comprado. O sea, son tiros de precisión. A partir del crecimiento de estas cadenas, de robustecer estas cadenas económicas, va a ser el beneficio directo para todos, ¿no? ¿Qué oportunidades ves, ahora sí que concatenando todo lo que has mencionado, con esta tendencia o fenómeno de relocalización, lo que le llaman el nearshoring, por las tensiones Estados Unidos-México? Han salido noticias de que hay parques industriales en el norte del país que están pues saturándose, ¿no? Que los precios de parques industriales se han disparado porque hay demanda, sí, para hacer este movimiento. A ver, y sin entrar en temas ideológicos, cuando se da el resultado electoral del 2018,
durante toda la campaña y lo que lleva de administración el señor presidente, se habla sobre los neoliberales. Cuando entra en funciones, estaba por firmarse el tema del Tratado de Libre Comercio, o bueno, la renovación del Tratado de Libre Comercio Canadá-México. El señor presidente hizo hasta lo imposible para que se firmara, aceptó prácticamente todo. Puso una cláusula pequeña ahí que realmente no trasciende y tan no trasciende que hay inversiones en ese sector. Y no hay algo más neoliberal, insisto, que el Tratado de Libre Comercio. Esto es una gran oportunidad. Lo vimos en todos los sectores, o sea, efectivamente no fue de un día para otro, pero yo simplemente pongo el comparativo. La balanza comercial agroalimentaria en el año 2017 se le dio la vuelta, es decir, fue positiva. Exportamos más agroalimentos que lo que nosotros importábamos de Estados Unidos. Eso es un dato importantísimo. Desde luego es una gran ventaja competitiva. Tiene que venir aparejado con mejores sueldos. Creo que esto ya también se está mejorando. Y obviamente, pues en las zonas fronterizas, todo lo que tiene que ver con un aspecto logístico. ¿Para qué yo voy a poner? Y pasó en el caso de esta empresa de autos eléctricos, de Tesla. Oye, ¿por qué me voy a ir yo al sur pues, si mi logística es para Estados Unidos? O sea, yo prefiero... o sea, estoy en México no por otra cosa, sino por las condiciones, porque tiene un tratado con Estados Unidos. Si no, me lo llevaría a otro lado. O sea, esa es la ventaja que te da el tratado. Porque es tratado, las empresas que están en México tienen el mismo tratamiento como si estuvieran en Estados Unidos, desde el punto de vista arancelario. Entonces es una gran oportunidad la que tienen. Y Querétaro, aunque esté en el centro del país, desde el punto de vista logístico es un punto estratégico. Por eso también el crecimiento de Querétaro, las mercancías del centro y del sur del país, todas pasan por Querétaro. Y evidentemente si para nosotros es una lata la autopista México-Querétaro por el tema de accidentes y todo, pero es la autopista más usada en toda Latinoamérica. Así de ese tamaño. Entonces por ahí pasan las mercancías de todo. Hay cruce de vías ferroviarias. Tenemos todas las características para tener no uno, sino 2 o 3 puertos secos. Es decir, Querétaro tiene todavía mucho para crecer. Y la verdad es de que veo con agrado que el señor gobernador no ha cambiado esa dinámica económica que ha permitido ir creciendo Querétaro. ¿Qué falta para ver operando ya el Instituto del Emprendedor? Digamos, ¿qué serían como los pasos? Digamos, desde la parte de la legislación fue aprobado el año pasado, fue aprobado presupuesto, en el presupuesto de egresos del Ejecutivo, y ya es un tema organizacional al interior del propio Ejecutivo. Está su cabeza de sector, el CEDESU, tendrá un director, tiene un director, desconozco si habrá sido nombrado, pero tendrá un director o directora general. Y nosotros lo que planteamos en la ley es un organigrama muy simple para que tenga la flexibilidad necesaria y sobre todo que no sea un tema burocrático, sino más bien es un tema de alianzas. Yo así lo visualizo, que el día de mañana puede decir, oye, hay una bolsa, operémosla con la incubadora del TEC, de la UAC, del ITQ, etcétera, y trabajemos proyectos juntos. Yo he ido a ver proyectos, por ejemplo, de emprendimientos en la UNAC, en la aeronáutica, no sabes, en la Politécnica, hay unas ideas fabulosas y ellos, por la vinculación que tienen de manera natural con la industria, es ahí donde estoy visualizando mayores éxitos. Pues Manuel, te agradezco mucho que nos compartas pues, el contenido de esta ley, porque pues, yo veo que abona pues, a un derecho humano, que es sí. la manutención propia, ¿no? Tener oportunidades económicas. Sí. Y pues en general todo el Estado mexicano desde el artículo 1 de la Constitución pues debe estar volcado a promover derechos humanos. Sí. Pero si no conocemos de qué va este esfuerzo, pues no lo podemos aprovechar, ¿no? Claro. Y nosotros estaremos difundiendo, no solo como parte del Consejo, sino también como convencidos del tema de emprendimiento. La verdad es de que es estoy seguro que será una buena herramienta, estimado Gabriel, y si me permites más adelante que tengan los primeros resultados, ya compartirlos de eso contigo. Claro, y hay muchos más temas en agenda, pero vámonos por partes, dijo algún clásico en Londres, ¿no? Con todo gusto. Poquito a poquito y los vamos compartiendo. Ya está, con todo gusto, estimado Gabriel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Un gusto. Gracias a todo el auditorio.